en la mañana era esta parte de que pues en este lugar o en esta iglesia no se queda con duda uno, la escritura es muy coherente, hermanos, y no deja ninguna duda, hermanos. Uno de las enseñanzas o de las doctrinas que hay más confusión allá afuera y que en estos días celebran ellos es la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y es por eso, mis hermanos, que la iglesia de Dios puede decir, no por jactancia, sino por verdad, de que es la iglesia verdadera y que no hay otra que explique una verdad igual. Y lo va a decir Pablo en 1 Corintios capítulo 15, que les pido que abran ahí en 1 Corintios capítulo 15, el versículo 3 y versículo 4. Fíjense cómo va a hablar el apóstol Pablo y dice, verso 3, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo fue muerto por nuestros pecados, conforme a qué, hermanos, conforme a la Biblia, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a qué, conforme a las Escrituras, hermanos. No vamos a hablar algo que no esté conforme a las Escrituras. Mi hermano le preguntaba en la mañana a nuestro hermano Sergio que en qué día había muerto nuestro Señor Jesucristo, hermanos. Yo les hago la pregunta en general: ¿en qué día muere nuestro Señor Jesucristo, mis hermanos? A la mitad de la semana. A la mitad de la semana, ¿verdad? Que es el cuarto día. ¿Sí estamos de acuerdo? La mitad de la semana. ¿Y cuándo resucita, hermanos? Tercer día. Séptimo día de la semana. Pero la mayoría de los hombres enseñan que murió ¿cuándo? Viernes, y resucitó el domingo. Pero ahora vamos a ver lo que las Escrituras nos dicen. Primeramente vamos a descartar rápidamente que no pudo haber muerto en viernes y resucitar en domingo, porque las Escrituras nos hablan que pasaron 2 sábados en este trayecto. Y lo vamos a ver el primer sábado en Marcos capítulo 15, verso 42. 15:42. Bueno, desde el 40 para que vayamos entendiendo de qué habla. Y también estaban algunas mujeres mirando de lejos, entre las cuales estaba María Magdalena y María la madre de Jacobo, el menor, y de José y Salomé, los cuales estando aún en Galilea le habían seguido y le servían, y otras muchas juntamente con él habían subido a Jerusalén. Y dice, cuando fue la tarde, porque era la preparación, es decir, la víspera de ¿qué, hermanos? De sábado, José de Arimatea, senador noble, que también esperaba el reino de Dios, vino osadamente y entró a Pilato pidiendo el cuerpo de Jesús. Quiere decir aquí que él muere en una víspera de sábado, ¿verdad? ¿Lo está diciendo o no la Escritura? Ahora vamos a ver Mateo 28:1, hermanos. Mateo 28:1. Mateo 28:1. Dice, y la víspera de sábado, que amanece para el primer día de la semana, vino María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro, y aquí que fue hecho un gran terremoto, porque el ángel del Señor descendió del cielo, y llegando había revuelto la piedra, y estaba sobre ella, y su aspecto era como un relámpago, y sus vestidos blancos como la nieve, y de miedo de los guardas se asombraron y fueron vueltos como muertos. Y respondiendo el ángel dijo a las mujeres, no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, que fue crucificado. Dice, ¿no está aquí? ¿Por qué? Entonces, es sepultado en víspera de sábado y resucita en víspera de sábado. ¿Cuánto tuvo que haber pasado si nosotros pensáramos que fueran sábados semanales? Pues una semana, ¿no? Toda una semana.
Mas sin en cambio, hermanos, el hermano en la mañana nos decía, hay sábados ceremoniales y hay sábados semanales, ¿no? ¿Cuáles son los sábados semanales? Bueno, pues como el que hoy estamos guardando, el día de reposo, el que dice en Éxodo capítulo 20, acordarte has del día de reposo para santificarlo. Pero ¿cuáles son los sábados ceremoniales? Levítico capítulo 23. Y dice, verso 1, y habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel, diles, las solemnidades de Jehová, o las fiestas de Jehová, las cuales proclamaréis santas convocaciones, aquestas serán mis solemnidades. Y ya empieza a relatar las solemnidades de Jehová, que son 6, Pascua, Ácimos, Pentecostés, Cabañas, Día del Perdón y Tabernáculos. No es lo mismo Cabañas. Por ahí me faltó una, me brinqué una. Bueno, Yom Kippur es Día del Perdón también. Pentecostés. Bueno, son 6 fiestas. Cada fiesta, hermanos, decía que santa convocación será. Algunas tenían 2 sábados. Por ejemplo, Ácimos iniciaban con un sábado ceremonial y terminaban con otro sábado ceremonial. Y esto lo vamos a corroborar todavía más en Levítico capítulo 16. Vamos a regresar un poquito antes. Levítico 16. Capítulo 16 de Levítico, hermanos. Fíjense el verso 29, como dice. Y esto tendréis por estatuto perpetuo en el mes séptimo, dice, a los 10 del mes, que es el mes de Tirri, afligiréis vuestras almas, y ninguna obra haréis, ni el natural ni el extranjero que peregrina entre vosotros, porque en este día se os reconciliará para limpiarlos y seréis limpios de todos vuestros pecados delante de Jehová. Y el verso 31, ¿cómo dice? Sábado de reposo es para vosotros y afligiréis vuestras almas por estatuto perpetuo. El 10 de Tirri. Ese podía caer cualquier día de la semana, el día primero, el día segundo, el día lunes, el día martes. Pero el día que cayera 10 de Tirri iba a ser ¿qué? Sábado. El día que caía el día de los panes ácimos o el inicio de la fiesta de los panes sin levadura iba a ser sábado, no importaba el día que cayera. Y es aquí, hermanos, donde entendemos que Jesucristo muere en víspera del sábado y resucita en víspera del sábado. Pero el primero en el que muere es un sábado ceremonial. Porque era el inicio era la fiesta de la Pascua y el inicio de la fiesta de los panes ácimos. También vamos a analizar por qué ese día, el día 15 era el sábado y no el 14. El 14 era Pascua y el 15 era ácimos. Pero ¿por qué el 14 no era sábado sino el 15? También lo vamos a analizar. Todo esto, hermanos, nos va a ayudar a los que todavía no comprendemos bien esta parte y a los que ya sabemos. Vamos a ver también algunos aspectos que nos van a ayudar a reforzar sobre la muerte y resurrección. Bien, hermanos, pues primero vamos a ver ahí en Mateo. Parece que es Mateo. Vamos a ir a los sucesos, ¿no? A los sucesos que nos relata la escritura de este acto. Capítulo 27. Versículo del 40 en adelante. Y diciendo, tú el que derribas el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo si eres hijo de Dios, desciende de la cruz
De esta manera también los príncipes de los sacerdotes, escarneciendo con los escribas y los fariseos, los ancianos decían, a otro salvó, a sí mismo no puede salvarse. Si es el Rey de Israel, desciende ahora de la cruz y creeremos en él. Confió en Dios, líbrele ahora si le quiere, porque ha dicho, soy hijo de Dios. Lo mismo también les querían los ladrones que estaban crucificados con él. Y desde la hora sexta fueron tinieblas sobre la tierra hasta la hora nona, y cerca de la hora nona Jesús exclamó con grande voz diciendo, Elí, Elí, lama sabactani, esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y algunos de los que estaban ahí oyéndolo decían, a Elías llama Primero, hermanos, vamos a entender esta parte del día para ir comprendiendo los sucesos que están relatando la Escritura. Y para ello, esta cita no la pierdan ahí, Mateo, y vayan y abran ahí en Juan capítulo 12, verso 1, y si alguien me ayuda a darle lectura. Juan 12, 1. Amén. Juan 12:1. ¿Lo leo, hermano? Sí, por favor. Dice, Jesús 6 días antes de la Pascua vino a Betania, donde estaba Lázaro, que había sido muerto, al cual había resucitado de los muertos. Amén. Jesús 6 días antes de la Pascua. Vamos a partir de aquí para saber de qué estamos hablando. La Pascua era 14. ya no Pascua. 6 días antes. El 8. No, es Pascua 15. Sí, porque ahora esto también lo vamos a analizar. Porque había dos Pascuas. Dice 6 días antes. 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿No? Ahí vamos este es 9 de Nisan. Estamos hablando una semana antes de que Jesús muriera, mis hermanos. Ahora vamos a ver Juan capítulo 12, del 12 al 15. ¿Un 12 del qué? Del 12 al 15. Del 12 al 15. El siguiente día. Dice, el siguiente día, dice, mucha gente había venido a la fiesta como oyeron que Jesús venía. Dice, tomaron ramas y palmas y salieron a recibirle y clamaban, Hosana, Hosana, bendito el que viene en el nombre de Jesús. Cuando inicia el verso, hermanos, dice, al día siguiente, o sea, está hablando del día 9, 6 días antes, y el día 10 dice, Hosana, Hosana, ¿verdad? Bendito el que viene, ¿qué? Ahora vamos a Éxodo 12. ¿Qué representaba Jesucristo, hermanos? ¿Qué dice Éxodo capítulo 12? Versículo 2 dice, este mes será a principio de los meses, será para vosotros el primero en los meses del año. Hablad a toda la congregación de Israel diciendo, en el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero por las familias. En este día, ustedes pueden seguir leyendo, apartaban ¿qué? El cordero. Este día es apartado, nuestro Señor Jesucristo, para ser sacrificado, ¿qué día? 14 de Nisan. Y ustedes van a decir, pero si la Pascua era hasta el 15, la Pascua de la que está hablando, hermanos, el capítulo 12 de Juan, verso 1, es la Pascua de los judíos. Vamos a ver ahí en Números capítulo 33, verso 3. Voy a estar así brincando, espero no revolverlos. Si en algo no entienden, levanten su mano, hermanos. Prefiero que nos detengamos y dejemos una parte para después a que nos quedemos con dudas. Ahora, Números 33, 3. ¿Por qué había dos Pascuas primero? Fíjense.
¿Alguien lo tiene? Puede darle lectura. Número 3. dice, número 33. De Ramsés partieron en el mes primero, a los 15 días del mes primero, el segundo día de la Pascua, salieron los hijos de Israel con mano alta a ojos de todos los egipcios. ¿Qué día salió el pueblo de Israel? El día 15 de qué? De Nisan, del primer mes. A los 15 días. Ahora vamos a Deuteronomio 16, hermanos. Esta es la Pascua que Dios ordena primero. 16 de Deuteronomio, versículo 5. Dice el verso 5: no podrás sacrificar la Pascua en ninguna de tus ciudades que Jehová tu Dios te da. Esto es bien importante. Ahora el verso 6: sino en el lugar que Jehová tu Dios te escogiere para hacer habitar ahí su nombre, sacrificarás la Pascua por la tarde a la puesta del sol. ¿Cuándo, hermanos? Al tiempo que saliste de Egipto. En Números leímos cuándo salió de Egipto. El día. ¿Cuándo les está ordenando aquí que comieran la Pascua? El día 15. Al momento que saliste de Egipto. Pero fíjense lo que dice el verso 5. Pongamos atención bien en la lectura. El verso 5 dice: no podrás sacrificar la Pascua en ninguna de tus ciudades que Jehová tu Dios te da. Este mandamiento, fíjense el verso 6, sino en el lugar que Jehová Dios escogiere para habitar allí su nombre. Está hablando en un futuro. ¿Hasta cuándo se iba a celebrar la Pascua? El día 15. Hasta que Dios escogiera un lugar. ¿Cuál fue ese momento, hermanos? ¿Cuándo fue? Cuando Jesús la tomó. No, cuando Salomón edificó el templo. Mi nombre estará allí. Porque antes el pueblo de Israel comía la Pascua en diferentes lugares a donde se parara el tabernáculo. En el desierto. Pero dice aquí, hermanos, que cuando Dios mandare o edificare un lugar donde estuviera su nombre, ahí la tendrían que sacrificar al momento que salieron de Egipto. Pero ahora vean cómo dice Levítico 23. Vamos a regresar a Levítico 23. La Biblia no se contradice, hermanos, ¿eh? Fíjense el Levítico cómo va a decir. Esto es muy importante. Verso 5. En el mes primero, a los 14 del mes, entre las dos tardes, ¿qué? Entonces, ¿por qué dice el Levítico que el 14 es Pascua? ¿Y por qué Deuteronomio y Números nos dicen que el 15? Acuérdense, mientras no hubiera un lugar, ellos tenían que comerla el día 14. Vamos a ver en tiempos de Jesucristo qué pasó, hermanos. Nuestro Señor Jesucristo, antes de morir, ¿qué comió? ¿Él qué día la come? El día 14. ¿Y por qué el día 15 de Nisan? Él tenía que ser puesto antes de que cayeran los últimos rayos para el inicio del 15, para no contaminarse y ellos poder comer la Pascua sin ser contaminados, hermanos. Porque los judíos todavía estaban guardándola conforme a Números y Deuteronomio. Mas sin en cambio nuestro Señor Jesucristo la está guardando conforme ¿a qué? Conforme lo marca Levítico, porque él representaba el Cordero de Éxodo capítulo 2. Tenía que ser inmolado. Tenía que ser el día 14 de Nisan. Ahorita vamos a ver otro aspecto importante. Hubo dos Pascuas que se comieron, sí, una que comió Jesucristo y otra que comió el pueblo de Israel. Ahorita lo vamos a ver más adelantito. Ahora, dice Juan capítulo 19, vamos al Evangelio. Les digo, si hay alguna duda, levanten su mano. No quiero continuar si hay dudas, porque luego, acuérdense que estos temas son muy bonitos, hermanos. Los tenemos que conocer y no debe de haber ninguna duda.
sobre estas bases bíblicas. Juan 19, verso 3 Verso 3. y el 31, perdón. Es 31. Dice, entonces los judíos, por cuanto era la víspera ¿qué? De la Pascua, para que los cuerpos no quedasen en la cruz en el sábado, pues era el gran día del sábado, rogaron a Pilato que se les quebrasen las piernas. Está hablando aquí que ya había muerto Jesús, ya había comido Pascua Jesús con sus discípulos, pero aquí los judíos dicen que era víspera de su Pascua de ellos. ¿Hay dos Pascuas o no hay dos Pascuas en la Biblia? ¿Menciona dos Pascuas o no? Muchos hermanos toman que este era el inicio de los panes ácimos, sí, pero acuérdense que ellos por eso el día 15 era el gran día del sábado, porque si fuera la Pascua conforme Cristo la celebró el sábado ceremonial hubiera sido por eso ellos juntaban los dos, porque el 14 está en Levítico también. ¿Por qué no le llamaron a este día del sábado ceremonial? Si todas las santas convocaciones eran día de reposo. Lo llaman hasta porque ellos respetan Números 33 y Deuteronomio 16, 6. Ahorita vamos a ver otros aspectos, hermanos. Y luego, adelante, mi hermano. Bueno, la Pascua, ¿desde cuándo se empezó a celebrar? Desde el momento que el pueblo de Israel salió de Egipto. ¿Y qué simboliza la Pascua? El salto uno de los simbolismos es el salto de muerte. Pascua es en hebreo Pesaj, que quiere decir salto, porque esa noche el ángel brincaba las puertas que tuvieran sangre del cordero que se había sacrificado esa noche para comerlo, como lo dice el Éxodo capítulo 12. Y entonces las puertas de los judíos estaban pintadas con la sangre del cordero y el ángel la brincaba, y el ángel de la muerte que iba a matar al primogénito de cada familia de los egipcios. O sea que entonces era para que el pueblo judío se acordara de que Dios los había sacado de Egipto, ¿no? Para que se acordara que lo dice también Deuteronomio en la ley, con mano fuerte y brazo extendido, como lo dice la ley. Era un recordatorio para ellos. Por eso les dice que lo coman al momento que salieron de Egipto. Después de ahí, cuando Él les dé un lugar, ellos tenían que hacerlo en el momento que salieron de Egipto para que se acordaran, nunca se les olvidara que ellos habían sido esclavos 430 años, 400 años en Egipto, y no se les olvidara nunca eso. Acuérdense que el pueblo de Israel, ¿qué tendía, hermanos? A olvidar siempre lo que Dios había hecho por ellos. En tiempo de los jueces se les olvidaba rápidamente. Pasaba un juez, pasaba otro juez y rápido pasaba un rey y se les olvidaba, pasaba otro rey y se les olvidaba. Incluso cuando muere José se les olvida, ¿no? Hasta que viene el otro libertador como Moisés, y otra vez, después de casi 70 años de que había muerto José, viene Moisés y es el que saca al pueblo de Israel. Pero el pueblo de Israel siempre se le olvidaba y se le olvidaba, por eso Dios le dice: las guardaréis al momento que saliste de Egipto. No fue primero Moisés y luego José. 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 Sí. Y bueno, a lo mejor dije José. Luego sí me equivoco, pero es José. No, José es el que los mete y Moisés es el que los saca. Bueno, vamos en esta parte, pero vamos a regresar para llegar a que fue este día. En el capítulo... Este es 10 de Nisan, ya lo vimos, ¿no? Cuando entran, dice, cuando reciben montado de un pollino, y dicen: Hosana, Hosana, el que viene en el nombre del Señor, el que iba a libertar a su pueblo, que también ya estaba predicho en Génesis: no será quitado el cetro de Judá de legislador entre sus pies hasta que venga Shilo, y él los libertará de entre los pueblos. Luego dice en Marcos capítulo 11, hermanos. Marcos 11.
verso 12 y 13, si lo tiene alguien. 12 y 13. El día siguiente. 11, verso 12 y verso 13. Dice, al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre, perdón. Y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo, pero cuando llegó a ella, nada halló sino hojas, pues no era tiempo de higos. ¿Es eso? Amén. Las 19 y 20. 12 y 13, perdón. Sí, 12 y 13. Sí, hasta ahí. Y luego, ahí mismo, hermano, el 19 y 20, ¿cómo dice? 19 y 20. Pero al llegar la noche, Jesús salió de la ciudad y pasando por la mañana vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Entonces, el día 10 es apartado, el día 11 maldice la higuera conforme lo que leyó en el verso 11, y el día 12 es secada la higuera, ¿no? Y luego dice ahí mismo en Marcos, pero fíjense de cómo va a decir en capítulo 14, hermanos. Verso 1. Está hablando de este mismo relato, dice así. Dice, 2 días después era la Pascua y los días de los panes sin levadura, hermanos. 2 días era la Pascua. 14 fue secada y dice que 2 días era la Pascua, el día 14 de Nisan. Y luego va a decir también ahí Lucas capítulo 13. Verso 10. Aquí le voy a poner el 9, este es miércoles, este es martes, lunes, domingo, sábado, y este es viernes. Viernes, sí es sábado. Domingo, vamos a ponerle los nombres que hoy tenemos. Lo correcto es día primero, segundo, tercero, cuarto, quinto y sexto y séptimo. Pero vamos a ponerle para entender un poquito. Viernes, sábado, domingo. El 12 es lunes. Martes 13. ¿Sí, verdad? Sí. Por eso la gente dice que el martes es de mala suerte, ¿no? Miércoles 14. Fíjense aquí lo que va a decir Lucas 13:10, hermanos. Ahorita regresamos a la semana donde nos quedamos, pero dice Lucas 13:10. Y enseñaba en una sinagoga, ¿qué día? Era este sábado, hermanos. Era este era semanal, porque él iba los sábados a las sinagogas cuando se juntaba el pueblo y debatía con ellos. Este sábado viene, y fíjense el verso 31. Ustedes pueden leer todo para que vean que habla del mismo, va en secuencia. Y vean el verso 31 ahora. Fíjense lo que va a decir. Está en sábado, acuérdense. Y el verso 31 dice: aquel mismo día, es decir, este sábado, llegaron uno de los fariseos: sal, vete de aquí, porque Herodes te quiere matar. Y les dijo: oí decir a aquella zorra, he aquí, echó fuera demonios y acabó sanidades. Dice hoy, o sea sábado, mañana domingo, y al tercer día soy consumado. 1, 2 y el 3 es consumado. ¿Sí se dan cuenta? Él mismo lo dice ahí. Al tercer día. Al tercer día. Dice, les dijo otra vez, verso 32, les dijo: id a aquella zorra, he aquí hecho fuera demonios y acabo sanidades hoy, porque era el sábado. Recuerden que lo reprendían por sanar en sábado. Mañana y al tercer día, 1, 2 y el día miércoles es consumado. Cuando muere Jesús en la cruz, ¿qué dice? Consumado es, ¿verdad? Entonces eso nada más es para que vean que va en secuencia. El día
14 o de la mitad de la semana, iba a él a ser consumado ese pacto. Pero bien, ahora vamos, nos quedamos en el 12, ¿verdad? Se seca la higuera y ahora vamos a Mateo 26. Y ahí es la preparación de la Pascua que va a comer Jesús. Mateo 26. Mateo 26, 16, hermanos. Dice 16. Y desde entonces buscaba oportunidad para entregarle, dice, y el primer día de la fiesta de los panes sin levadura vinieron los discípulos diciendo: ¿dónde quieres que aderecemos para ti para comer la Pascua? Y él le dijo: id a la ciudad a cierto hombre y decirle al maestro, dice, mi tiempo está cerca, en tu casa haré la Pascua con mis discípulos. Y los discípulos hicieron. Este día, hermanos, viene Jesús y manda a sus discípulos a preparar La Pascua. la Pascua. Comer a él, lo más y sus discípulos. Y aquí es donde muchos también hay, bueno, si el 13 la va a preparar, ¿por qué la come el 14? Pues no me acuerdo. Ahora vamos a ver la otra parte muy importante, hermanos. Bíblicamente, hermanos, el día a qué hora se empieza. De 6 de la tarde. Aquí le voy a poner un horario, puede ser dependiendo, ¿no? Cuando el sol se oculta, pero vamos a poner 6 de la tarde, ¿no? Por las vigilias, ¿no, hermano? Discúlpame que Sí, mi hermana, ahorita también lo vamos a ver rápido con ustedes. Y si no, hasta donde nos quedemos, lo veremos, si no lo alcanzamos a ver. El día empieza para eso, pues vamos a ver Génesis rápidamente. Por los hermanos que tienen poco, vamos a ver las citas. Yo sé que ustedes ya lo conocen, pero vamos a ver Génesis 1:3. Están nombrados los días. 1:3 dice, y dijo Dios sea la luz, y fue la luz, y vio Dios que la luz era buena, y apartó Dios la luz de las tinieblas, y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche. Y dice, y fue la tarde, y la mañana un día. Primero, ¿qué es? La tarde, y después la mañana. Pero acá en Occidente, ¿cómo nos han enseñado? El primero es el día. Dicen que el día empieza a las 12 de la noche, ¿no? 12 p.m. Pero bíblicamente el día empieza cuando el sol se está ocultando. Entonces, si el 13 Jesús, hermanos, los está mandando a los discípulos a preparar lugar, y luego sigue la lectura. Fíjense ahí, ¿qué cita era? ¿Dónde estábamos leyendo? No, antes de esa. Mateo 26, 16, fíjense cómo va a decir. Entonces, dice ahí el versículo 18, y él les dijo, id a la ciudad de cierto hombre y decirle, el maestro dice, mi tiempo está cerca, en tu casa haré la Pascua con mis discípulos. Y los discípulos hicieron como Jesús les mandó y aderezaron la Pascua. Y dice, y como fue la tarde del día, se sentó a la mesa. Es decir, que el 13, hermanos, ellos estaban terminando de hacer la preparación, les alcanzó la tarde y ellos estaban comiendo ya posiblemente, ¿no? Esto nada más es una suposición, a las 6:01, ¿no? O 6:10. Y hicieran las 6:10, ¿qué día era ya? El día 14 de Nisan, ¿no? a la hora que comieron. ¿Cuándo vamos a comer nosotros la cena del Señor, hermanos? 14. ¿El día qué? 14 de Nisan. Bueno, pero en nuestro calendario, Abril. el 21. Pero cuando la estamos comiendo bíblicamente, ¿qué día va a ser? 14. 22. ¿Sí me entienden? ¿Sí me entienden? El día domingo de la cena, hermanos,
el día domingo que va a caer la cena es 21. ¿Sí? Es 21. Conforme a la Biblia, hasta las 6 p.m. Nosotros la vamos a comer después de las 6. Entonces la cena, ¿qué horas va a ser? ¿Qué día va a ser? 22 de abril. ¿Sí? Porque si ustedes buscan la comparación en el horario y ustedes buscan 21 de abril, lo comparan con el calendario judío, lo buscan con el internet y les va a decir que el 21 es 13 de Nisan, el día 14 es el 22 de abril. Ajá. Empieza en la tarde. Pero si nosotros la comiéramos el 14 de abril en la tarde, el 22 de abril en la tarde, estaríamos comiéndola ya el día 15 de Nisan. Es que estamos desfasados por 12 horas con el pueblo de Israel. Y ahorita vamos a ver los horarios bíblicos para que rápidamente entendamos. Entonces, nuestro Señor Jesucristo estaba comiendo Pascua al inicio del día 14 de Nisan porque se les hizo tarde. Pueden consultarlo en los otros evangelios, hermanos. Ya ahorita por el tiempo no lo vamos a ver, pero lean Lucas y Marcos y van a ver que ahí lo dice un poco más claro. Por ser tarde, ellos ya comen la Pascua, ya entrando el día 14 de Nisan. Este día era miércoles, ¿sí? Lo aprenden a nuestro Señor Jesucristo en la noche, ya no nos dice ahí nada más nos habla que en las velas de la noche lo prenden. Posiblemente la guardia cambiaba siempre a la segunda vela al final, que eran las 12 de la noche. Hermano Gerson, pero ahí es en el 14 que puso ahí. Miércoles. Es donde la toma él y sus discípulos, ¿no? Ahí, así es. Y después ya la pasa Luego sigue la de los judíos. Sigue la de los judíos. Y vamos a ver por qué, hermano. Porque esto muchos no lo aceptan que hubo otra Pascua, hermano. Y ahorita van a ver por qué. Porque fue la gran desobediencia del pueblo de Israel. Ahorita vamos a ver por qué esa parte. Incluso Éxodo, cuando dice entre las dos tardes, está hablando de las dos Pascuas. La Pascua que comió Jesús y la Pascua que comieron los judíos. Pero bueno, eso ahorita no vamos a ahondar en eso porque vamos a llevar mucho. Pero 14 de Nisan, hermanos, es tomada la cena de la Pascua y luego también instituye la cena momentos después. Instituye la cena, hace el lavatorio y si ustedes pueden seguir leyendo, pero nos vamos a brincar, hermanos, para terminar esto de los horarios. Hasta el versículo dice, hasta el versículo 45 de Mateo 27. Esto quiero que nos quede, esto sí me gustaría que nos quede bien claro. Aquí estamos hablando ya todavía del 14 de Nisan, de miércoles. Miércoles 14 de Nisan. Parte oscura. Bueno, lo que vimos fue parte oscura, pero aquí vamos a entrar a la parte clara. Dice el verso 44. Lo mismo también el Zaherían, los ladrones que estaban crucificados con él. Y desde la hora sexta fueron tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora nona. El día empieza a las 6 p.m. Esto lo voy a explicar rápido. Hay 4 vigilias, como decía nuestra hermana. Bueno, de por hecho es 4 vigilias. 4 vigilias. Entonces vamos a ver en qué vigilia. Ajá, 4 vigilias que entre las 4 nos dan 12 horas. Si dividimos 12 entre 4, pues nos da, entre 3, nos da que son 4 vigilias de 3 horas. Jesucristo ¿No? muere la tercera vigilia. Entonces, de las 6 a las 9 es una vigilia. De las 9 a las 12 es una vigilia. De las 12 a las 3, de las 12 a las... ¿qué? A las, bueno, 03 para que no. Y luego de las 03 a las 06 es otra vigilia. Aquí hay 12 horas de oscuridad. Esa es la primera parte del día, ¿sí? Ahora Jesús va a decir ahí en Juan
creo que es, bueno, no recuerdo la cita, pero ustedes la saben, que no tiene el día 12 horas, él refiriéndose a la parte clara. Entonces, si la noche tiene 12 horas, el día tiene 12 horas, 24. 8, 9, 10, 11 y 12. Aquí nos está diciendo, está hablando de la parte clara, desde la hora sexta, ¿no? Bueno, desde la hora sexta, según lo que menciona la Biblia. Nosotros, hermanos, ¿cómo vamos a saber cuál es la hora sexta? Acuérdense, la última vigilia acaba a las 6 de la mañana, ¿no? Sí. La hora prima va a ser después de las 6 de la mañana. ¿Qué sigue? Las 7. Acuérdense, esta es la parte clara. La hora prima va a ser las 7 de la mañana y sucesivamente 8, 9, 10, 11, 12, la 1, las 2, las 3, las 4, ¿sí, vamos? Las 5 y las 6. Pero aquí me faltó una. 7, 8, No, arriba del Faltó el 8. 5. Del Ah, este sí, lado. entre el 4 y el 5. Entre el 4 y el 5 te saltaste al 6. Te falta Pero sí. uno. De esta columna. Perdón, es que el hermano Melquisedec me metió presión que teníamos poco tiempo, pero ahorita Es que la hora Bueno, lo que alcanza a explicar, hermano, nos lleva 10, todo. 11 y 12, ahora sí, las 9, 10, las 11, 12, la 1, las 2, las 3, la hora las sexta 4, es a las 12. las 5 y las 6 de la tarde, donde va a iniciar otro día. Entonces, aquí nos dice que la hora sexta, Bueno, la vigilia. hubo tinieblas. ¿Qué era ahora? ¿Qué horario? Las 12 del día. Las 12 de nuestro horario actual. Vieron las 12 de Hasta la hora nona, 9. a las 3 de la tarde. Y las 3. Y dice que en esta misma hora que expiró, murió. Murió aquí, hermanos, a las 3 de la tarde. La explicación de la hora nona es que dice la Biblia hora nona o hora novena. Cuando dice la hora nona porque se aproximaba el horno para que fuera el par de las vigilias, por eso dice nona. Entonces el Señor Jesucristo, él es tiniebla de la hora, a la hora novena, a la hora tercia, a la sexta hasta la hora novena. De allí se muere el Señor Jesucristo y entra en otra. Bueno, es que las vigilias iban por lapsos de 3 horas, hermanos, porque era como se guardaba la vigilia. De hecho, el cambio de los guardias era al final de la segunda vigilia. Pero aquí sí nos da las horas corridas para que vean rápido un ejemplo, hermanos. Ahí en los obreros de la viña, vamos a ver. Ahí en Lucas. Creo que es Lucas 20. Si alguien lo encuentra, le puedes decir Lucas 20. ¿Cuál es la cita? La de. Los obreros de la viña. No, Lo mandó a tales horas. Es Mateo 20. Ahí lo van a entender. Nada más es para fortalecer esto de las horas. Mateo 20 dice: porque el reino de los cielos es semejante a un hombre padre de familia que salió por la mañana a ajustar obreros para su viña, y habiendo concertado con los obreros en un denario al día, los envió a su viña. Y saliendo cerca de las 3, vio otros que estaban en las plazas ociosos, y dijo: también a vosotros a mi viña, y os daré que fuere a ellos. Salió otra vez cerca de las horas sexta y nona, e hizo lo mismo. Y saliendo cerca de la hora 11, oyó a otros que estaban ociosos, y díceles: ¿por qué estás aquí todo el día ociosos? Y díceles: porque nadie nos ha ajustado, y también nosotros a mi viña, y recibiréis lo que fuere justo. Entonces aquí habla que unos fueron a la hora 12, cuando ya se cerraban las labores del día, hermanos. Por eso había inconformidad. Los que entraron a las 3, a la tercera entraron a las 9 de la mañana.
Y esto ya se iba a acabar el día y por eso se enojaron. Dice, bueno, ¿cómo les vas a pagar lo mismo? Pues si ya se acabó el día, Por una hora. ¿verdad? Entonces, estos son los horarios. Otra manera de sacar los horarios rápido es aumentarle, hermanos, 6 horas. Es decir, si la Biblia nos dice la hora nona, aumentenle 6 horas y nos va a dar las 3. Si ustedes quieren saber cuál era la hora quinta, aumentenle 6, las 11. Andan 6 horas. Si quieren la hora tercia, aumentenle 6, nos va a llevar a la hora novena. Aumentenle a las 2, las 6 horas y nos va a llevar a las 8. Andan 6 horas de diferencia allí. 6 horas de diferencia para nuestro horario. Hermanos, esto es bien importante, los horarios, porque, hermanos, aquí es donde ya entra acuérdense, Jesús come la Pascua al final del 14, al inicio del 14, es decir, por la hora prima más o menos. No, perdón, por la primera vigilia. La primera vigilia era ¿de qué? De 6 a 9. 9. Pero igual, ¿Sí se dan cuenta? Nosotros ¿a qué horas comemos la cena? Dos hablan. Cuando el sol ya se ha ocultado. 7. Entonces, después de la Pascua, Él instituye la cena del Señor al mismo momento. Por eso nosotros comemos la cena, no por la Pascua, sino porque Él instituye el nuevo pacto a través de la cena. En la primera vigilia, hermanos, nuestro Señor Jesucristo come Pascua, y como ya vimos dentro del mismo 14 de Nisan, a la hora de las 3 de la nona, perdón, que son las 3 de la tarde, muere, ¿no? Pero dice el profeta Jonás, este pueblo demanda señal, el Evangelio dice, este pueblo demanda señal, mas señal no le será dada, sino la señal, así como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días, pero escuchen, dentro, aquí nos está diciendo que Jesús muere, no nos está diciendo que es sepultado. ¿A partir de cuándo se cuentan los días? Hasta que es sepultado. está en el corazón de la tierra. Ahora vamos a regresar a Marcos, el que veíamos al inicio. Los traigo así de lado a lado para que... Marcos 15, el que leímos al principio. Aquí está el primer sábado que veíamos. Marcos 15, 42. Ya vamos a terminar con este y a nos quedemos porque si no, luego me van a... No vamos a entender nada, ¿verdad? Sí, hasta aquí y luego vamos, si hay alguna duda me dicen. 15, 42. 15, 42. Pero ¿sí se va entendiendo, hermanos? ¿O ustedes díganme dónde? Nada más donde quería aclarar es que algunos preguntan por qué la hora nona y por qué la hora novena. ¿Y cuál es la diferencia que existe entre nona y novena? Nada más es el nombre, es que es nona, puede, por ejemplo, 12, se puede decir duodécimo o doceavo. Es lo mismo. Números ordinarios. Es que, ¿verdad? Exacto, el onceavo o undécimo. Son Más números. que- Nona o... Sí, más que O nosotros primero. nos explicaba en esta forma. La hora nona es porque es solo, es una sola vigilia. Empieza la tercera vigilia para que la otra vigilia forma un par, como siendo otro par, y da las 12 horas. Por eso le dice la hora novena o nona. Aún no aproxima su par. Entonces lo que nos explicaba, para entenderlo más fácil, más mejor, porque el Señor Jesucristo se muere a la hora sexta, a las 12 del día. Las 12 del día. Y hasta la hora, hubo tiniebla, hasta la hora novena o nona, según dice, de acuerdo a la versión. Bueno, eso sí lo pudiéramos comparar con las vigilias, pero realmente la Biblia, dependiendo la traducción, nos va a decir noveno o nona, duodécimo o doceavo, onceavo o undécimo, décimo o 10, bueno, nada más es del onceavo en adelante los números.
aquí es importante, hermanos, fíjense, no vamos a contar de las 3 que mueren, sino dice Jonás que desde que está en el sepulcro, a partir de ahí se van a contar 3 días. Marcos 15:42 fue con el que iniciábamos, dice, cuando fue la tarde, porque era la preparación, es decir, la víspera. Y cuando llegó la noche, Ya venía el 15. la preparación. Acuérdense que este era gran día La víspera del de sábado. día de reposo semanal. ¿Sí? Jesús, hermanos, es muerto a las 3 de la tarde de este día. Ceremonial sábado. El día se terminaba, ¿a qué horas? 6 p.m. Muere a las 3 p.m. Pero dice aquí que a causa, dice, de la preparación, dice el verso 43, José de Arimatea, senador noble que también esperaba el reino de Dios, vino osadamente, entró a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Y Pilato se maravilló que ya fuese muerto y diciendo venir al centurión preguntándole si era ya muerto. Y enterado del centurión dio el cuerpo a José, dice, el cual compró una sábana y quitándole lo envolvió en una sábana y lo puso en un sepulcro que estaba acabado en una peña y revolvió una piedra a la puerta del sepulcro. Y María Magdalena y María madre de José miraban donde era puesto. José tenía que sepultar a nuestro Señor Jesucristo antes de que iniciara el día 15 de Nisan, porque era el día de ellos, no podían profanar este día. Acuérdense que el sábado ceremonial tenía las mismas características que el semanal. No podías profanarlo, también morías si no guardabas la solemnidad conforme Dios lo había mandado. También tenían que dejar cualquier obra servil, tenían que también sus animales, todo tenían que, como el sábado semanal. Entonces, José dice que en la víspera de este sábado es puesto nuestro Señor Jesucristo. Por eso. ¿Qué le llamamos víspera, hermanos? Pasaron ese día. Un día antes. ¿Qué es víspera? Para la ceremonia. Un día antes. Ahí es donde vamos les voy a poner un ejemplo así rápido. Si el día empieza a las 6 p.m., la víspera vamos a poner que es a las 5:50, a las 5:59. Esto se le llama víspera. Pero esta víspera, ¿a qué día pertenece? ¿A este o a este? A este, porque todavía está dentro. El día se acaba hasta las 6 p.m., ¿no? Entonces, hasta las 5:59 todavía es día 14 de Nisan. Entonces, Jesucristo en este lapso es puesto en el sepulcro dentro del día 14 de Nisan, hermanos. Ahora ya para terminar, Mateo 28:1, ¿qué día va a resucitar? El otro verso que veíamos nos habla de otro sábado. Dice, y la víspera del sábado que amanece para... Bueno, vamos a leerlo bien. Pero esa sería la edición 1909. Sí, todos los que traigan 1909, porque si traen 1960 va a decir pasado, el día de reposo. Pero la palabra pasado ahí quiere decir que ya avanzado el día, no que ya se había terminado, sino que ya era tarde. Pues ya era tarde tanto que ya se iba a acabar, ¿no? Entonces, el Mateo 28:1, hermanos, es muy importante porque es el único texto en las Escrituras que nos va a decir el momento exacto de la resurrección de Cristo. No hay otro verso, Este es el único que nos dice el momento exacto cuando Cristo resucita. Fíjense, la víspera de sábado, es decir, que el sábado entre las 5:50 y las 5:59 p.m. dice que vino María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Dice, y aquí fue hecho ¿qué? Un gran terremoto, porque en ese momento el ángel que estaba haciendo, estaba removiendo la piedra, hermano. Miren, aquí a lo mejor son palabras que no debería utilizar,
Pero aquí, hermanos, no, en este aspecto bíblico no nos interesa si ya nuestro Señor Jesucristo había resucitado o no, pero ahí dice que el tiempo que él duró dentro del sepulcro, hasta este momento es removida la piedra para que él saliera del sepulcro, hasta ahí se terminaba de contar. Así como Jonás estuvo dentro del gran pez, así estará el Hijo del Hombre, ¿dónde? En el sepulcro. 3 días y 3 noches. Esto se lo digo porque una vez me dijo un hermano y a lo mejor ya hasta había resucitado. Pues si él había resucitado antes o no, la Escritura nos dice que lo que duró dentro del sepulcro, no, por eso no contamos cuando él muere, contamos cuando es sepultado. 72 horas. Y también vamos a contar cuando él es sacado por el ángel. Bueno, el ángel remueve la piedra y Mateo 28:1 nos está diciendo que en esta misma hora se está cumpliendo los 3 días y las 3 noches. Ahora sí cuenten ustedes de miércoles, del miércoles a las 6 p.m. al jueves, 6 p.m. al viernes, 6 p.m. al sábado, 6 p.m. El sepultado el miércoles se cuenta 1, 2 y 3 días. 72 horas exactas las que él está en el sepulcro. Si él muere en viernes, no hay manera de que usted saque 3 días. De viernes a domingo no va a contar usted ni más que un día. Y ni un día porque él muere al final. Sería imposible. Porque miren, las mayoría de las religiones dice, murió el viernes tendría que haber muerto al final, a las 6 de la tarde, 5:59. Y el domingo, ellos a la mañana ya, cuando van ellas, ya está resucitado, no pasaron. Nadie lo encontró de las que fueron a quitar ya. Unos muy temprano, otros más tarde ya no estaban. Y eso, hermanos, y hay todavía, esto nada más es solamente una pequeña parte, pero hay muchas más citas que pudiéramos abordar. Está menciona allí solamente Mateo hay ese texto y nos dice que Mateo 12:40 para sacar las horas. ¿Cuánto duró en el corazón de la tierra? 70. ¿Cuántos son? 72 horas. Hermanos, algo que se me olvidaba, que les dije que les iba a mencionar. ¿Qué pasó? ¿Por qué los judíos comen la Pascua el 15? El 15 de Nisan todavía. ¿Por qué? Fíjense, hermanos, lo que pasa aquí. ¿Se acuerdan cuando Moisés sube al monte de Sinaí y le dice Dios, baja, desciende de pronto, porque este pueblo ¿qué? Se ha corrompido. Miren, hermanos, el día 15, el día 14, cuando él muere al final, el velo se rasga. Y esto significaba que el pacto, Daniel 9 decía, a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. La ley ritual se acababa. Pero el día 15, luego muriendo Cristo, el pueblo de Israel vuelve a hacer lo que hizo en Sinaí, hermanos. Come Pascua, cuando ya no podían festejar una ley ritual, que era sombra hasta que viniera Cristo. En el momento que Cristo muere, en ese momento que se rasga el velo, se terminan todos los sacrificios y la ley ritual. No más la puede celebrar Israel, pero desde el primer instante que muere Jesús, ellos vuelven nuevamente a ser un pueblo desleal hasta el día de hoy, porque lo siguen festejando. Lo siguen haciendo, hasta se le han unido los mesiánicos. Y eso tiene una trascendencia muy, muy, muy hermosa que lo pudiéramos ver más después a fondo. Ya no deberían de estar celebrando desde ese momento. Pues bien, hermanos, espero que no me regañen. Dios les bendiga. Más a vosotros. ¿Cómo le vas a decir a tu mamá, hermano? Que Dios lo bendiga, que siga su padre. Hermanos, invito a abrir el himno número